Muy buenos días a todos y todas. Estamos con mucho gusto con el doctor Antonio Jiménez Luna. Él nos va a estar acompañando hoy y quiero presentarles porque para nosotros es un gusto. Él es licenciado en psicología por la Universidad del Golfo de México, Campus Córdoba, Veracruz. Es maestro en administración y gestión de instituciones educativas por la Universidad de Cristóbal Colón. Como parte de su experiencia profesional se ha desempeñado como consultor académico y de negocios durante más de 20 años y también tiene una amplia labor como director académico que le ha permitido colaborar con múltiples cursos, talleres, conferencias, pero sobre todo nos acercamos con él por la importancia que tiene eh, él como presidente de la Red de Universidades Promotoras de la Salud. Es por eso que entonces el día de hoy nos va a hacer favor de acompañarnos porque consideramos que él tiene un termómetro muy interesante de las necesidades que tenemos y los esfuerzos que se han hecho en torno a la salud en la población universitaria en el marco de esta escuela de verano en donde en general participan colegas que están adscritas a centros educativos públicos y privados con la conferencia Reflexiones sobre salud mental y bienestar psicológico en la universidad desde la Red Mexicana de las Universidades Promotoras de la Salud. Doctor, damos la más cordial bienvenida y estamos muy interesadas y muy atentas a poderte escuchar esta mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y claro, será un gusto poder compartir algunas ideas o algunas situaciones y circunstancias que vivimos todos los días en estos entornos universitarios e institucionales. Comparto, me dicen si ahí se logra ver, ¿verdad? Si está en proceso, listo. Gracias. Perfecto. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a la Escuela de Verano, a la doctora Carolina Santillán por la invitación y después de estas conversaciones que tuvimos a lo largo de un par de reuniones, pues bueno, agradezco me hayan permitido compartir con ustedes justo estas reflexiones sobre esta temática que si bien es cierto, siempre ha sido de valor y vital, los últimos años se ha convertido en un eje indispensable de atención. Sin embargo, creo que hay mucho que tenemos que seguir hablando, dialogando y justo desde muchas veces desde esta incertidumbre de no ser capaces de poder abordar, atender y de poder satisfacer todas esas necesidades que van saliendo en lo cotidiano y que desde luego como profesionales de la salud en general y como responsables de la academia, como profesores, aunque no somos del área de ciencias de la salud y estemos trabajando en otra área, estamos preocupados por el bienestar de las personas, porque en los principios académicos, filosóficos, psicopedagógicos, de lo que hacemos en las instituciones educativas o en los centros escolares, siempre está esta parte, ¿no? Ver y velar por no solamente el aprendizaje, sino por el bienestar integral de las personas. En toda la normativa, en todo momento que se habla de educación, siempre se habla de esto, ¿no? El proceso integral. Y esto implica el estar bien para el desarrollo de otras actividades. Sin embargo, hay mucho que hacer, hay mucho que pensar y hay mucho que dialogar. Y esta mañana quiero compartir con ustedes algunas reflexiones justo sobre salud mental y bienestar psicológico, que si bien es cierto, no me voy a sentar en el discurso conceptual porque ahí nos abordaríamos muchísimo. Voy a utilizar salud mental y bienestar psicológico como dos categorías que de algún modo están relacionadas, se unen sin poder entrar a una discusión conceptual en ese sentido. Pero sí, bien o sí, la salud mental y el bienestar psicológico como elementos centrales en las instituciones, en las organizaciones educativas y desde luego desde lo que hemos vivido, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos reflexionado en la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud en México en compañía con todo Iberoamérica. Bueno, quiero empezar con esta afirmación o con esta reflexión. No podemos seguir interviniendo estudiantes que nos están desmoronando en instituciones que nos están transformando. Y es que, si bien es cierto, tenemos necesidades de ciertos departamentos, desde ciertas miradas, desde ciertas personas como ustedes, como este grupo, que se dedica a trabajar sobre una situación en particular derivada de esas condiciones, pues bueno, también hay que pensar que la salud mental y el bienestar psicológico es desde y se construye también desde las instituciones. Y es aquí donde posiblemente muchas instituciones, y ustedes seguramente lo han vivido,
seguimos apagando fuegos, seguimos atendiendo emergencias, queremos atender desde la circunstancia que se está viviendo y desde una urgencia comenzamos a generar y a construir. Pero vamos a ver lo importante que resulta que la mirada la ampliemos y que la mirada entonces la construyamos en pro de algo mucho más comunitario, de algo mucho más ampliado, que no radique solamente en la prevalencia o que no radique únicamente en el porcentaje de que tenemos que atender, ¿no? Entonces, no podemos pensar en bienestar psicológico y salud mental si no pensamos en las organizaciones, si no pensamos en la estructura, si no pensamos en los reglamentos, si no pensamos en los planes de estudios, en los horarios de clase. No podemos pensar en salud mental y bienestar psicológico si solamente nos vamos a ciertas conductas, a ciertos trastornos o a cierta prevalencia que nos dan los diagnósticos muchas veces. Pero si bien es cierto, también algo que sucede en las universidades y en las instituciones, por centrarme en las universidades, es bien cierto que muchas personas recuerdan con gratitud a quienes les tendió la mano para no desertar de la universidad o para hacer su paso por ella mucho más llevadero, mucho más sencillo, mucho más armonioso, ¿vale? Entonces, quiero poner en el centro y en el foco que la calidez, que la calidad y que la atención con la que nos relacionamos, profesorado, personal de mantenimiento y toda la comunidad universitaria, en esa posibilidad de construir también existe este escenario que posibilita y trasciende en la vida de las personas. Porque si bien es cierto, eh, en la universidad existen y se dan esas relaciones que nos permiten reconocer al otro como un elemento de ancla, como un elemento que acompaña, como un elemento que nos permite trascender porque nos hace sentir bien, ¿vale? Y esto muchas veces nosotros lo recordamos como adultos ya egresados y profesionales insertados en el campo laboral. Y si lo preguntamos a nuestros estudiantes también, ¿qué recuerdas de la universidad? Y no nos van a decir a la clase fulanita y la clase fulanita X, ¿no? Nos van a decir los momentos, el sentido, y eso, alegría, emoción, también caos posiblemente, pero esos momentos que quedan anclados en la memoria del estudiante desde la convivencia, desde las relaciones, ¿vale? En el cómo nos hicieron sentir, en el cómo nos hicieron sentir que pertenecemos, en el cómo nos acompañaron, en el cómo nos orientaron, en el cómo pudieron tener la paciencia con nosotros de poder transitar tranquilamente el proceso universitario. Pero además, ¿no? A partir de este contexto y este reconocimiento de estos elementos, también hay algo importante que no podemos dejar de lado, ¿sí? Y hay que reconocerlo. ¿Qué acontece en este momento en las instituciones educativas? Y lo voy a poner así porque se repiten algunos elementos, ¿sí? ¿Qué está aconteciendo? ¿Va? Y no lo voy a poner, insisto, porque esta es una visión muy particular de la red mexicana, no desde la prevalencia, porque tenemos que superar la prevalencia. Resultados epidemiológicos, resultados de prevalencia, tenemos un montón, ¿sí? Tenemos, ¿no? Porcentajes, porcentajes, porcentajes y categorías. Pero ¿qué acontece hoy en la universidad en ese sentido? He realizado esta tabla desde la recopilación, sí, desde la reflexión también, desde la vivencia de las y los compañeros, y seguramente ustedes lo van a poder también identificar, no solamente en la UNAM, sino en todas las instituciones pequeñas, medianas, grandes, estamos viviendo estas cuestiones, ¿vale? Lo pongo como primer elemento, que es una de las crisis mayores que tenemos hoy con el bienestar emocional y salud mental, ¿sí? Cada vez es más presente las conductas ansiosas y depresivas, el estrés académico crónico, ¿sí? El agotamiento emocional, la soledad universitaria. Recordemos que en el 2025 la Organización Mundial de la Salud establece la desconexión social como una pandemia y como un problema de salud pública. Justo, ¿por qué? Porque cada vez es más notorio. Y desde ahí también sabemos las vivencias que tienen nuestros estudiantes donde para quienes nos dedicamos a la clínica, seguimos escuchando cada vez más en consultorio cómo las personas se sienten solas, ¿no? Y cómo aún las personas con exceso de relaciones sociales regresan a su casa o en ciertos lugares y se siguen sintiendo solas o se sienten mayormente solas, ¿vale? O los factores de riesgo que potencializan para romper la soledad y entrar a factores de riesgo tremendos con tal de 10, 15, 20, una hora, una tarde, salir de esa
interpretación que se lleve de la soledad, baja autoestima, autoconcepto, conducta suicida, ideación. Bueno, ustedes son especialistas en esto, los que me invitaron a esta parte. Los duelos y pérdidas significativas que muchas veces no reconocemos, no trabajamos y no resolvemos de manera adecuada y pertinente. Y cualquier crisis emocional que se vive que no lo consideramos como una pérdida. Al no reconocerlo como pérdida y no trabajarlo y no elaborarlo desde esa parte, pues bueno, seguimos en esta cuestiones que alargamos las conductas, los sentimientos, las emociones y las convertimos en estados de ánimo, pero esto no solamente desde la vida universitaria, desde todo el sentido integral de las personas que acontecen en estos modos de vida y dificultades para pedir ayuda. Creo que este último es uno de los elementos que al final por ahí voy a comentar algo, pero justo la dificultad para pedir ayuda porque no sabemos identificar, y justo esto también nos pasa en los estudiantes y a todas las personas, no sabemos expresar la emoción, no sabemos identificar qué es, si es una emoción, si es un sentimiento, un estado de ánimo, con muchas palabras que están en tendencia en Internet y que muchas veces en lugar de apoyar a alfabetizar o a educar en salud, a las personas para comprender lo que pasa en sus vidas y cómo pasa, los confunden, nombran de manera diferente lo que sienten o le nombran y le ponen un nombre que no es. ¿Por qué? Porque la infodemia nos ataca, nos confunde y nos lleva a más crisis. Otros elementos que por aquí describo en ese sentido, pues son los vínculos, la convivencia y pertenencia. Qué inmenso está el problema de entender la diferencia entre vínculos y relaciones. Para construir una relación saludable, yo primero tuve que establecer vínculos que reconozco, que identifico, que nombro, que valoro, que aprendo, que construyo para poder establecer relaciones. Bueno, hay una confusión tremenda entre los vínculos y relaciones. Creemos que el primer vínculo que generamos con alguien ya es una relación y todo esto lleva a crisis impresionantes, claro, de enojo, de rabia, de incertidumbre, de no sentirnos valorados, de conectarnos y relacionarnos desde las necesidades. Esto, aun cuando pareciera, también como lo explicaba hace un momento, genera un montón de desconexión social, hay un débil sentimiento de pertenencia hacia los grupos, hacia las personas, pero lo más importante en ese sentido, hacia las instituciones, ¿va? Son a veces algunas personas en ese sentido de las entrevistas o de los diálogos que pueden decir, pues estoy en la universidad tal, pero no conozco cuáles son las áreas de apoyo, cuáles son los recursos que tiene, cuáles son los activos que tienen para mí. Yo voy, cumplo, llego, me voy y nadie me voltea a ver. Yo no sé nada más. Yo solamente cumplo con los procesos administrativos que tengo que cumplir. Bueno, un débil sentido de pertenencia institucional respecto a esto que estamos hablando. Bueno, la violencia que hemos reconocido, vivido algunas personas y que lo vemos en el cotidiano, que hay por ahí algunas personas que han hecho la actividad del semáforo en sus instituciones educativas para determinar cuáles son los puntos de mayor agresión o de violencia. Y es impresionante cómo se reconoce a través de este mapa de semáforo, donde se pone en verde, en ámbar y en rojo, en donde me siento más seguro, que el lugar donde se siente más insegura la persona y mayormente violentadas las personas sea el aula, ¿sí? Sea el aula como un centro de mayor agresión y violencia, ¿vale? El acoso, el ciberacoso, todo esto que nosotros sabemos con lo que está pasando en las redes sociales, la violencia en las relaciones de pareja, justo desde lo que explicaba anteriormente, la discriminación y el estigma. Y sí, hoy por hoy, aun cuando tenemos un montón de avances, tenemos un montón de protocolos, y es que el detalle que tenemos muchos protocolos, pero no estamos reconstruyendo ni favoreciendo que las personas repensemos. Y voy a poner un ejemplo que regularmente por ahí pasa, ¿no? Cuando hablamos de VIH, por ejemplo, ¿no? El VIH en las universidades, que desde la red mexicana lo hemos estado haciendo, y cuando alguien dice la enfermedad y le decimos, no, no, es que el VIH no es una enfermedad, pero ¿cómo? A ver, explíquenme. Y dices, pero a ver, ¿cómo? Y quienes me preguntan eso o quienes nos preguntan eso son personas que están atendiendo grupos, ¿no? Y dices, bueno, sí, está bien. Qué bueno que pregunte qué bueno que pregunte la diferencia y por qué no es una enfermedad, pero lo interesante es, ¿hace cuánto en su haber sigue pensando que es una enfermedad? Porque entonces esto nos lleva al estigma, al prejuicio, no solamente de infecciones de transmisión sexual, sino de formas de vida, identidad, género, expresión, ¿sí?
una mirada también estigmatizante ante las cuestiones psiquiátricas, ante la propia conducta suicida. Tenemos todavía un montón de estigma y prejuicio en el cómo lo interpretamos y lo vivimos. Bueno, desde ahí el estigma y la discriminación, no solamente entre pares, sino entre quienes estamos colaborando y trabajando en las instituciones, que aún nos faltan muchos procesos de deconstrucción, y estos procesos de deconstrucción solamente nos van a permitir sí o sí evolucionar nuevas miradas, de atender las circunstancias de vida de las personas desde la diversidad, la inclusión, perspectiva de género, interseccionalidad y de basada en los derechos humanos, ¿no? Pero para llegar a ese punto tenemos que pasar por procesos profundos de deconstrucción desde el plano ontológico para justo mirar las posibilidades desde esta mirada ampliada de lo que implica el ser y estar en la universidad y el ser y estar de las personas, ¿vale? Bueno, desde luego, aquí tenemos para quienes tienen estudiantes foráneos, todo lo que vive desde la interculturalidad y la cuestión de aislamiento de estudiantes que vienen de fuera, ¿no? Y que pasan por condiciones de, a lo mejor, habitación, comida, recursos económicos, que no les alcanza para esto, que no les alcanza para aquello, ¿no? Entonces, por ahí seguir pensando en esta parte, ¿no? Y bueno, por último, pues la falta de redes de apoyo. Algo interesante que quiero remarcar en este sentido, muchos de los que trabajamos con personas en diferentes grupos y en diferentes áreas de atención dentro de las universidades y las instituciones, siempre estamos hablando de la red de apoyo. ¿Y cuál es tu red de apoyo? ¿Y cuál es tu red de apoyo? ¿Y cuál es tu red de apoyo? Pero a veces creemos, ¿sí? Y cuando alguien nos dice, no, no tengo, pareciera que muchos yo lo he escuchado, por eso lo estoy diciendo. ¿Sí? ¿Cómo es posible que no tengas una red de apoyo? ¿Cómo es posible que no conozcas? No, sí, sí es posible, ¿sí? Porque a veces las redes de apoyo ni siquiera se pueden construir en el cercano, ¿sí? Ahí en mi entorno inmediato, no puedo. Y tengo que abrir la posibilidad de cómo construyo o virtualizo de algún modo la red de apoyo, ¿sí? Para poder saber qué implica la red de apoyo, porque una cosa es decir la palabra red de apoyo y otra cosa es comprenderla. ¿Qué es una red de apoyo? ¿Cómo funciona? Porque a veces en la propia red de apoyo que forzamos se provocan actos de violencia, se provoca codependencia, se provoca dependencia y se provocan un montón de cosas. Solamente por usar la palabra red de apoyo, busco red de apoyo, pero termino siendo violentado, discriminado u otras cosas, ¿no? ¿Qué es la red de apoyo? ¿Cómo la configuramos? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo la vivimos? ¿Sí? Y cómo la ampliamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la red de apoyo, sabemos hoy que no necesariamente va a ser la persona que está a tu lado, que en tu casa. A veces la casa es el espacio de agresión y violencia, discriminación, etcétera, etcétera, o la escuela misma, ¿no? A veces la persona no se siente cómoda en la escuela. ¿Cómo amplío mi red de apoyo? ¿Cómo busco, cómo la localizo? Etcétera, etcétera. Bueno, y podría yo quedarme aquí hablando con estas 5 categorías un montón de cosas, ¿vale? Quiero quedarme en estas dos para poder seguir avanzando, pero no quiero dejar por ahí, voy a dejar la presentación y lo he dejado en pantalla a propósito todas, porque vean todo esto que acontece hoy en las universidades, en las instituciones educativas, ¿sí? Desde la trayectoria académica, un montón de circunstancias, ¿sí? De poder podrá distinto, pero desde la estandarización, desde el 10, desde la cultura del 10 que tenemos socialmente, desde la credencialización que tenemos, ahora ya le agregamos, ¿no? Las microcredenciales, que no está mal, yo lo he defendido por mucho tiempo, que las personas tienen que aprender mucho más cosas, pero ¿cómo queremos que el estudiante aprenda microcredenciales? Se tiene la idea que hay un montón de contenido que no debería estar en la universidad porque es relleno. ¿Cuántas veces nos han dicho que materias de estilo de vida y autocuidado, sí, son de cosas de relleno? Ay, esas cosas de relleno, ¿no? Es que nos mandaron una conferencia, pero no sigue. Es que nada tiene que ver con mi carrera. Es que no es con tu carrera, es con el desarrollo personal e integral que la universidad tiene que desarrollar en los profesionales. Afortunadamente, hoy las guías de evaluación de planes y programas de estudio nos exigen, ¿sí? Que agreguemos materias transversales o materias de tronco común o de algún modo los estilos de vida, los estilos de vida y autocuidado y el cuidado de sí mismo que agregaría, ¿sí? Está ahí justo porque es una necesidad. La persona que se forma en la universidad y en otros espacios, bueno, con toda la reforma curricular desde 1990 a la fecha, hemos visto cómo el saber estar, el saber ser, como todo esto en habilidades socioemocionales que le han llamado, ¿sí? Y que todo lo hemos metido ahí ahora, ¿vale? Tenemos que formar a la persona, tenemos que darle recursos que le permitan estar bien
que se reconozca como persona, que se reconozca cómo participa en lo colectivo y que al final de cuentas se desarrolle en comunidad. Pero bueno, en fin, hay un montón de temáticas que podríamos seguir abordando puntualmente, pero este bosquejo que pongo aquí son cosas que hemos visto y que hemos estado trabajando desde los múltiples tópicos que implica la promoción de la salud, porque las finanzas, por ejemplo, es un temazo para las universidades, pero díganme. ¿Qué universidad? Afortunadamente ahora ya en la básica, secundaria, bachillerato están dando finanzas personales, ¿no? O finanzas, pero para la vida cotidiana. Pero ¿en qué universidad estamos trabajando estos temas? ¿Sí? Porque también las finanzas, el saber utilizar una tarjeta de crédito, el endeudamiento, ¿sí? El saber cómo gastar y qué gastar, etcétera, etcétera. Todos estos factores que describo, tópicos, tienen que ver la alimentación, la higiene del sueño, el sedentarismo como una pandemia también que ya fue considerada, ¿sí? Nuestros vínculos, nuestras relaciones, ¿vale? Lo que compramos, etcétera, etcétera. Todo nos atraviesa y al final de cuentas repercute en esto que es el centro de las reflexiones, ¿no? La salud mental y el bienestar psicológico, ¿vale? Bueno, por ahí dejo esta parte para poder seguir avanzando. Por tanto, el reto de la universidad y de las instituciones educativas del siglo XXI no es únicamente académico, es profundamente humano, que ya lo sabíamos, sí, pero hubo un momento en que nos centramos y nos enfocamos, ¿sí? A la parte técnica, a la competencia, ¿sí? A que el estudiante desarrollara competencias, aprendizajes, que nos perdimos de todo esto. Vayamos a hacer una revisión de planes y programas de estudio, ¿sí? De hace 40 años, de hace 30 años, de hace 20, de 10, y vamos a ver cómo los planes de estudio se fueron instrumentalizando, donde perdimos muchas cosas, ¿no? Ahora todas las universidades estamos intentando tener departamentos de bienestar, responsabilidad social universitaria, ¿sí? Secretarías o dependencias de género, de derechos humanos, ¿vale? Como volcando ahora con todos estos actividades que tenemos a nivel nacional para que hablamos de cultura de la paz, hablamos de esta transformación social, del trabajo comunitario, porque es necesario recuperarlo. Y es necesario recuperarlo porque lo perdimos en algún momento, ¿vale? Qué bueno que hoy la universidad se reconoce desde un reto no solamente académico, sino profundamente humano desde la experiencia. ¿Por qué? Pues porque no hay que olvidar que la universidad es un ecosistema vivo donde se construyen proyectos de vida y su responsabilidad va más allá de formar profesionistas, ¿sí? Y esto no es sencillo, se los digo yo como director general de una universidad donde grupos completos van y me enfrentan y me dicen, no queremos esa materia porque es de relleno. Y tener que entrar a explicarles la importancia de una materia de estilos de vida o una materia, ¿sí? De habilidades para la vida, ¿sí? A pasito, con mucha compasión, la compasión entendida como la posibilidad, ¿sí? Desde mi ignorancia, desde la imposibilidad, ¿vale? O sea, tener que convencer por una materia que es trascendente en la vida de las personas es un trabajo cotidiano que estamos enfrentando muchas universidades, ¿sí? Y cada vez que yo hablo de estas materias de relleno, muchas personas cuando estoy hablando de estos temas dicen, sí, bueno, sí, porque los estudiantes lo ven así. Pero eso es social, es cultural, ¿sí? Porque creemos que la formación universitaria son disciplina y no, la formación universitaria es mucho más que eso. Afortunadamente, como les digo, los planes de estudio de la básica a la media se han ido cambiando. Esperemos que las nuevas generaciones vengan con esta mirada que no todo es técnico, no todo es técnico, ¿vale? Y bueno, aún así, con esto que estoy comentando, la universidad, por tanto, implica crear entornos que favorezcan el bienestar, la participación, la inclusión y el desarrollo integral de sus comunidades. No puede ser a la primera, que quede claro, ¿sí? Coordino una comisión de participación de estudiantes y asuntos de juventud de la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud, y desde ahí, desde esa comisión, yo me doy cuenta cómo la participación no es sencilla, ¿vale? Porque tenemos una idea muy rara, bueno, quizás no, perdón, difusa de lo que implica la participación. La participación no es asistencia a un evento. La participación implica involucrarse, colaborar, pero para lograr eso hay que generar un montón de andamiajes y posibilidades que nosotros los que coordinamos y los que estamos en liderazgo también tenemos que transformar las formas de hacer universidad.
Y bueno, todo esto, sí, que estoy hablando en contexto y en entorno genera factores de bienestar, ¿sí? Que te potencializan el bienestar. Hoy hay otra gran confusión teórica porque también estamos utilizando la felicidad, ¿no? Hay todo un elemento como, de hecho hay maestrías, posgrados, materias, ¿no? De felicidad. Y yo creo que hay que entender algo aquí. La felicidad es efímera, ¿sí? Los momentos de felicidad construyen bienestar y desde ahí muchas universidades con las que he trabajado, con las que conozco y que la propia, ¿no? Donde yo trabajo, ¿sí? Hoy estamos hablando de bienestar desde diferentes modelos. Hay diferentes modelos, o sea, no hay uno, ¿sí? Hay un montón de modelos. Aquí presento tres de los que más usamos en las universidades de la red mexicana. Y desde ahí vemos dimensiones de desarrollo dentro del bienestar, ¿cierto? Lo interesante, para no explicar cada uno, ustedes pueden verlos porque ahí le puse los conceptos clave, ¿vale? Todas estas dimensiones de estos tres modelos de bienestar cabrían en los siguientes cuestionamientos. ¿Cuántas de estas dimensiones pueden fortalecerse desde la universidad? Y mi respuesta es rotunda, todas, ¿sí? Porque en la universidad se vive la práctica relacional. ¿Sí? Nos relacionamos con los otros, entonces podemos generar esos entornos. Y en esas relaciones, el sentido de ser y estar en el mundo se construye, ¿sí? Se construye porque pues el bienestar se hace posible, perdón, en las relaciones familiares, en las aulas, en las tutorías, en las cafeterías, en las actividades culturales que a veces los estudiantes no logran concebir como tal, en los laboratorios, en el transporte escolar o en el transporte público, en los estacionamientos, en los reglamentos, en la manera de evaluar y hasta en la forma en que los saludamos y en la forma en que saludamos a nuestras estudiantes y nuestros estudiantes, ¿sí? Y agregué el estacionamiento porque se me olvidó ponerlo aquí, porque yo tengo historias del estacionamiento increíbles. Cuando le preguntabas, pero bueno, ¿cómo llegas? ¿No? ¿Cómo estás en la universidad? ¿Cómo te sientes? Porque tiene alguna crisis. Mire, yo venía muy mal, pero llegué al estacionamiento, vi que venía mi amiga y ya, todo cambió. ¿Sí? Me abrazó y me sentí bien. En el estacionamiento suceden cosas. ¿Por qué? Porque se vive esta relación, ¿vale? Y algo importante que siempre argumento, digo y afirmo, la universidad es la última oportunidad que tenemos quienes trabajamos en la universidad para dotar de recursos a las personas que transitan la universidad. Porque posiblemente la universidad sean los últimos 5, 4, 3.5 años que la persona viva en un espacio formal, ¿sí? De encuentro académico y que lo reconozca como tal, ¿sí? ¿Por qué lo pongo así? Porque muchas veces las personas cuando estamos en la escuela, en la universidad, reconocemos que la escuela es para aprender. Cuando estamos afuera ya no podemos aprender, se concibe, ¿no? Pero cuando estamos en la universidad y logramos potenciar y favorecer estos entornos, la persona está en condiciones de aprender nuevas cosas, de adherirse a nuevas cosas, de pensar nuevas cosas. Yo también comento mucho que la didáctica nos permite hacerle y mostrarle al otro la forma que el mundo está y aprender sobre el mundo, del mundo y para el mundo, ¿sí? Y entonces desarrollarnos y evolucionarnos y de construirnos a través de la didáctica. Pero son los docentes, es la escuela, son las actividades, son los programas, es el plan de desarrollo institucional, es el POA, el que posibilita que esto suceda y acontezca, ¿sí? Porque posiblemente el estudiante al egresar nunca más puede estar o nunca más se le ocurra estar en un proceso formal, porque sabemos que pocos llegan a la universidad, pocos pasan al posgrado, etcétera, etcétera. La universidad como el último momento que tenemos y el último eslabón para seguir hablando de estos temas y seguir dotando de recursos, ¿vale? Bueno, la gran pregunta en este sentido y en lo que me toca argumentar, estamos intentando diagnosticar, acompañar, contener, asesorar personas o transformar universidades, ¿sí? Porque muchas veces nos quedamos, ¿sí? En la intervención. Estamos interviniendo todo el tiempo, ¿sí? Las crisis, las crisis, las crisis, las crisis, las crisis. Esperamos las crisis, atendemos. Esperamos la crisis y atendemos. Resolutivo, ¿sí? Desde la urgencia, ¿vale? El modelo tradicional que hemos aplicado de atención psicológica o de bienestar psicológico, esperamos la crisis o esperábamos la crisis, la atendíamos, la canalizábamos y algunas veces damos seguimiento, algunas veces, ¿sí? Porque el tiempo nos come, ¿sí? El número nos come, las personas desde las necesidades nos llevan a prisa, ¿vale? Sin embargo, hoy podemos ver
desde el modelo de universidad promotora, ¿sí? Un nuevo modelo o una posibilidad de modelo, ¿sí? No es nuevo, creo que me equivoqué en esa afirmación, ¿sí? Una posibilidad de construir un modelo diferente, coadyuvar, acompañar al modelo tradicional. Uno no es peor que otro, yo creo que se unen y lo podemos hacer como un híbrido que posibilite, ¿sí? Desde el modelo de universidad promotora de la salud diseñamos bienestar, ¿sí? Construimos comunidad, generamos pertenencia y fortalecemos las capacidades. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros generamos la pertenencia, construimos comunidad, fortalecemos la capacidad de identificar los activos en salud que podemos tener en el entorno institucional, organizacional, y con esto transformamos la cultura institucional que posibilita escenarios saludables, escenarios de bienestar que nos hacen un sentido y que nos permitan reconocer cómo podemos construirnos desde lo colectivo. Algo que sí tengo que aclarar, porque yo lo escucho muchísimo, ¿sí? Las universidades no somos hospitales ni clínicas, ¿sí? Las universidades somos entornos, ¿sí? Que podemos, sí, acompañar, sí, contener, sí, asesorar, pero que al final del día no podemos, no estamos los 365 días del año, no estamos en el momento álgido de la crisis de las personas, ¿sí? Y podemos atender la emergencia, ¿va? Podemos atender la emergencia en la institución, pero no podemos hacer hospitalización. ¿Me explico? Y yo escucho que hay una idea de más consultorios, más clínicas, sí, para quienes tienen la posibilidad, pero no todas las universidades tienen la posibilidad, ni el presupuesto, ni el personal. Y aún así, quienes tienen clínicas, atención y consultorio, no hay posibilidad de alcanzar a cumplir y atender todas las necesidades que subyacen de la vida universitaria, ¿sí? Entonces, ¿cómo logramos generar un entorno, ¿sí? Que capitalice estos pocos, ¿sí? O insuficientes recursos que tenemos, pero que capitalice y que se vuelva un sistema sostenible a través del tiempo que no nos exija a veces hasta la angustia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es que no tenemos la capacidad, suceden cosas y también viene la culpa, es que no logré satisfacer. Bueno, ¿y con qué estamos haciendo con lo que tenemos? ¿Va? ¿Cómo estamos siendo creativos para innovar y hacer sostenible lo que tenemos y que trascienda en la vida de las personas? Tenemos un marco complementario en ese sentido, que es el marco complementario desde la promoción de la salud. Si nosotros, posiblemente algunos de ustedes conozcan algunos recursos que están aquí presentes, la Agenda 2030 que la tenemos en todos lados y ahí podemos ir, pero yo les invitaría a, bueno, todas son valiosas y todas nos aportan algo, ¿no? Pero desde la última, desde junio del año pasado, que estuvimos en la firma de la Carta del Limerick, justo la Carta Limerick aborda todo esto desde una mirada de ecosistema, ¿sí? La universidad como un escenario, como un ecosistema que se puede consolidar para generar ese entorno saludable. Hoy, la promoción de la salud, la atención primaria de salud, nos dicen con claridad que la respuesta está en lo comunitario. ¿Sí? Que siempre estuvo en lo comunitario. Pero ¿cómo construimos desde lo comunitario y cómo consolidamos relaciones saludables en lo comunitario? Pues generando entornos donde todas y todos participemos. Sí, tu maestro, tu maestra, tu investigador, tu estudiante, tu personal de limpieza, tu directivo, tu rector, tu secretaría, todas y todos participamos en el entorno. ¿Y cómo lo favorecemos? Primer plano, desde la deconstrucción personal, posibilitando lo que es factible, ¿sí? Y siendo congruentes entre lo que decimos, lo que hacemos y lo que vamos consolidando, como proyectos que no se quedan aislados, sino proyectos que trascienden. Perdón, me quedan 5 minutos, ¿verdad, Carolina? Sí, pero puedes extenderte, no te preocupes. Ok, vale. Intentaré acortar el tiempo, no alargarme tanto. Una ruta complementaria posible en este sentido, sí, que no es la única, ¿vale? Desde la promoción de la salud y las universidades, lo que hemos vivido. Y perdón que insista que no es la única, porque a veces cada quien va diciendo que nuestro modelo, que la forma en la que hacemos las cosas es, no, no es cierto. Es una posibilidad que nos ha dado resultados, sí, desde esta visión, pero que no solamente es la única. Los híbridos a veces funcionan, la integración a veces funciona, ¿no? Dependiendo de esta parte. Tenemos el modelo tradicional desde nuestra mirada, porque a todos nos formaron en las ciencias de la salud, hubo un momento en que a todos nos formaron desde la parte biomédica, ¿no? Enfermedad, a veces hasta mal entendida, ¿sí? Salud pública mal entendida,
¿vale? Salud colectiva, malentendida, etcétera, etcétera, ¿no? Enfermedad malentendida. Pero desde la ruta tradicional, que es la biomédica, ¿no? Problema, canalización, solución. Medicación y solución, ¿no? Pero sabemos que no nos dio resultado, ¿vale? Hoy hablamos desde un enfoque salutogénico, posiblemente, ¿sí? De un enfoque de determinantes sociales de la salud, desde un enfoque del desarrollo biopsicosocial, ¿sí? Donde justo el paradigma promocional de ecosistemas sostenibles nos permite identificar capacidades, fortalezas, la participación de las personas y éstas construyen un entorno de bienestar. Como se los dije al principio y lo vuelvo a repetir, tarea sencilla no es, porque primero hay que deconstruir la mirada que tenemos de cómo se hacen las cosas para posibilitar la otra, pero sí se puede. Porque al final del día, creo que hoy el discurso, muchos discursos, muchas miradas, ¿no? Bueno, para quienes son del área de la psicología, ya simplemente escuchar que el DSM-5 va a tener un planteamiento desde una visión que diferencial, ¿no? Muy ampliada, ¿no? No tan diagnóstica como está ahora, que si cumple estos puntos es, ¿no? Ampliamos la mirada, deconstruimos el DSM-5, bueno, ya estamos hablando de dejar de patologizar todo, a todo ponerle trastorno, ¿sí? Y vivirlo y comprender las condiciones desde justo eso, desde las múltiples condiciones que le atraviesan a una persona, resultado de la interacción múltiple de factores que subyacen a la realidad en la que estamos, a nivel individual, colectivo, grupal, familiar e institucional, ¿no? Bueno, desde esta mirada que planteamos o que intentamos consolidar en la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud, viene ¿sí? Que es un tanto desde el modelo salutogénico y desde los determinantes sociales de la salud, perdón, y desde algunos modelos de bienestar, donde reconocemos las capacidades y las fortalezas para que las personas participen y con esto se genera un entorno. ¿Por qué? Pues porque quizá hemos estado preguntando mal, ¿no? Preguntamos, hay que preguntar de manera diferente. Cuando estamos hablando de un enfoque de riesgo, ¿qué está mal? ¿Cuáles son los déficits? ¿Cuáles son los problemas? ¿Sí? Y de este grupo de prevalencia que surge, ¿sí? De que generalizamos, ¿vale? Pero ¿por qué no hemos preguntado sobre los que sí están bien, entre comillas, para una sola palabra incorrecta, bien o mal, ¿sí? ¿Qué tienen? ¿Cuáles son sus recursos? ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Sí? ¿Qué tenemos en la comunidad? ¿Va? ¿Cómo transitan el vivirse en la universidad? No solamente aquellos que reportan una situación o una condición, sino también aquellos que no reportan ninguna condición, pero reportan otras, que no hemos volteado a ver, ¿sí? Esa capacidad que pueden tener, ¿sí? Esas capacidades que les pueden transitar de manera más neutral, de manera más saludable, de manera de mayor bienestar y comodidad, la vida universitaria o la vida en general, ¿vale? Para eso hay un montón de cosas, pero bueno, si nos volvemos a poner a instrumentos hay muchos, el sentido de coherencia, calidad de vida, hay un montón de instrumentos, ¿vale? Pero regularmente cuando medimos esos instrumentos nos vamos a los indicadores que no cumplieron con el estándar o la norma y seguimos, ¿sí? Patologizando la vida, la conducta, la forma de estar en el mundo, ¿sí? Y no valoramos, aunque sea un porcentaje menor, qué salió en positivo desde la mirada que sea, ¿no? En ese sentido. Antonovsky nos hace, Antonovsky, que es quien genera el modelo salutogénico, la pregunta no es por qué las personas enferman, perdón. La pregunta es, ¿por qué algunas personas logran mantenerse saludables aún enfrentando dificultades? ¿Sí? Que el enfoque biomédico y el enfoque salutogénico son contrarios. Siempre he dicho que no. Que el enfoque de determinantes sociales de la salud es mejor porque ataca la visión unitaria Acá del lo tenemos salutogénesis. No, yo creo que los tres nos 14. dan perfectamente Lo elementos para tenemos en seguir comprendiendo que la 17, salud, en que 14. una sola salud se Bien. construye y se construye en comunidad, ¿vale? Y hay que rescatar lo que podamos en ese sentido. La promoción de la salud nos obliga a preguntarnos también qué ocurrió o ocurre en esta universidad, porque a veces solamente nos vamos al caso aislado, a la persona que denunció, a la persona que recibió la agresión, a las personas que se involucraron, generamos todo un sistema, un protocolo, porque nos encanta hacer protocolos, tenemos un protocolo para todo, sí, atendemos la circunstancia, ¿vale? Pero no
hacemos algo ampliado. Muchas veces ni siquiera sabemos de forma interconectada, y eso lo hemos descubierto a través del distintivo Universidad Promotora de la Salud. Hacemos un montón de cosas pero que no sabemos qué está haciendo deportes, qué no está haciendo mantenimiento, qué está haciendo académico, qué está haciendo el profesorado, qué están haciendo los grupos estudiantiles, qué está haciendo extensión, sí, está haciendo tanto de manera aislada y en este momento que ya, con que ya acabó la euforia futbolista, cada quien patea su balón sin tener una integración de todos los activos maravillosos e increíbles que se construyen en la universidad y que no estamos considerando para atender de forma profunda las problemáticas que subyacen en el ser y estar, en el bienestar y en la salud mental de las personas que viven y habitan la universidad. Porque la universidad no solamente la habitan los y las estudiantes, ¿sí? También está el personal administrativo, también está el personal académico, también está el personal de servicios, ¿vale? También somos parte de la universidad y muchas veces solamente nos enfocamos en los estudiantes. Yo no sé ustedes, pero en las evaluaciones institucionales en las que yo he colaborado, el Departamento de Servicios Social, el Departamento de Servicios Escolares y algún otro departamento cuando hay finanzas son los que más, y el malestar que genera a la persona por el trámite, la burocracia, ¿no? Y reportan mala cara, mala comunicación, mal esto, mal otro. A ver, no estoy culpando a nadie. A ver, si nos están reportando esos departamentos, ¿por qué? Y entonces hay que entenderlo de una mirada mucho más ampliada. Y aquí vienen estas preguntas. ¿Cuáles son las relaciones que subyacen en esos departamentos? ¿Qué políticas tienen esos departamentos? ¿Sí? En general, ¿qué cultura estamos construyendo para generar un entorno que favorezca no solamente a los estudiantes, sino todas las personas que transitan y viven en la universidad? Que ojo, que el malestar, y lo voy a poner en malestar psicológico, ¿vale? No solamente se construye en la universidad, también en el entorno, en los determinantes en los que se encuentra la persona, que no podemos cambiar, ¿sí? Pero que podemos hacer llevaderos en un entorno coherente, congruente, que se llama universidad. Porque, sí, por ahí hay muchas afirmaciones en psicología social, la realidad social se construye y se puede potencializar en ese sentido. En escenarios donde se cuida, en escenarios donde se genera el entorno y un ecosistema, donde se genera un ecosistema. Todos sabemos que el ecosistema interacciona factores bióticos y abióticos, ¿vale? Bueno, el estudiante llega a la universidad como ecosistema donde están los factores que potencializan el estar bien, el repensarse, el revalorar, el cuestionar, el vivirse, ¿no? Yo siempre digo que la universidad somos una puerta clave para deconstruir la mirada del mundo y para potencializar nuevas formas de entenderlo. Y bueno, la salud mental y el bienestar psicológico no son únicamente atributos individuales, ¿sí? Porque pareciera que así lo hemos estado viendo, ¿vale? También son propiedades emergentes de la cultura y de la vida institucional, ¿sí? Vayamos a echar una ojeadita al horario académico de un grupo escolar de una carrera determinada. Saturado de hora a hora, sin horarios de comida, ¿sí? Sin horarios de recreación, de descanso, ¿vale? Bueno, repensemos también ese tipo de cosas. No estoy diciendo que tenemos que volver laxa la academia, porque luego me dicen mucho eso a mí, la verdad, ¿sí? Es que usted está diciendo que entonces hay que regalar calificaciones. No, yo no estoy diciendo que tengamos que regalar calificaciones. Estoy diciendo que tenemos que hacer innovación pedagógica y repensar el bienestar universitario con nuevas posibilidades. Queremos resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes y eso lo hemos escuchado en muchos otros escenarios. Para ir cerrando, la paradoja del bienestar universitario, ¿sí? ¿Por qué lo digo como paradoja? Porque cada año abrimos más consultorios, más líneas telefónicas, más campañas, más aplicaciones, más talleres y sin embargo la prevalencia se mantiene. Tal vez la pregunta no es cuántos especialistas más necesitamos. Tal vez la pregunta es qué tipo de universidad estamos construyendo. ¿Cómo está nuestra universidad? ¿Sí? Cuando decimos queremos cambiar las cosas, hay que cambiar las cosas de raíz, ¿no? Pues la sensación y además con todo y todo lo que hacemos, a veces lo platicamos, ¿no? Me acuerdo que la primera conversación con Carolina y con otras colegas que también se dedican a esto, ¿no? Pues es que, ¿qué hacemos? ¿Qué más hacemos? ¿No? Porque la sensación de soledad, el agotamiento y desconexión, ¿sí? Las conductas de riesgo, ¿sí? Los factores de riesgo siguen aumentando en la cultura, en las estudiantes y al final
Unos cuantos, y así lo voy a decir, unos cuantos nos preocupamos por lo que acontece, volteamos a ver al profesorado, aquí los necesitamos y las necesitamos, y nos dicen, yo vengo a dar matemáticas, no vengo a cuidar, ¿sí? Yo vengo a cumplir mis funciones administrativas, no vengo a cuidar. A ver, es que estamos en un entorno donde todas y todas sumamos en ese ecosistema, ¿vale? Y bueno, justo desde esta mirada planteamos y se plantea desde los modelos que estoy intentando más o menos por ahí asomar el reto de la construcción de comunidad y consolidación de ecosistemas sostenibles, ¿sí? Ecosistemas sostenibles. Porque la persona que colabora en la universidad, si bien es cierto, no es terapeuta, ¿vale? Porque no nos da tiempo, ¿va? No es trabajador social, no es médico. Cuando digo esto me refiero a los maestros, al personal de limpieza, al personal de administrativo, ¿vale? No, no son terapeutas, no son trabajadores sociales, no son médicos, ¿sí? Pero sí son personas, personas que hacen una función al interior de un grupo, que atendemos a otras personas y generamos entornos. Las personas, por tanto, todas las personas que colaboran en la universidad son personas que facilitan vínculos, que generan confianza, que promueven la participación, que son un puente hacia los recursos institucionales y son facilitadoras y constructoras de comunidad. Todas las personas, desde el guardia, ¿sí? Hasta el rector, pasando por todos, somos personas que nos podemos involucrar y podemos sumar a esta misión de comunidad y a esta visión de colaboración para un ecosistema saludable. Vivir la universidad, pero que todos sentamos que somos parte de esa vivencia universitaria. El hacer universidad como estrategia de salud mental comunitaria, sin lugar a dudas, a partir de lo que estoy diciendo. No en términos clínicos, no en términos terapéuticos, sino como una estrategia institucional para fortalecer factores protectores, porque ya lo dije hace un momento, ¿sí? La salud mental, el bienestar psicológico, el entorno saludable se construye en las cafeterías, en las aulas, en los laboratorios, en el transporte, en la entrada, los puestos de comida, en todo se construye, ¿vale? Y bueno, en este sentido, como lo vengo diciendo, porque el bienestar no se genera únicamente con los servicios especializados. Podremos tener un montón de servicios especializados, ¿sí? Pero el bienestar se construye en los vínculos cotidianos, ¿vale? No pensemos que toda la población necesita esos servicios especializados, ¿sí? Algunos van a necesitar esos servicios especializados, otros van a necesitar otras características, porque recordemos que las personas construimos, nos vivimos y tenemos experiencias de diferente manera, ¿vale? No pensemos que a mayor consultorios, mayor beneficio para las y los estudiantes. Sí, que potencializarlo, sí, hay que ver por ellos, pero no a veces esa es la estrategia. Lo comunitario, la cohesión, la pertenencia, el sentido de universidad puede darnos también mejores resultados. Y justo la universidad tiene la posibilidad de generar esos vínculos con tanta cercanía, pues se construye el bienestar colectivo, perdón por el error de dedo, todos los días en estos escenarios, ¿sí? Con una sonrisa, aunque parezca a veces, yo a veces digo, es que nos hemos olvidado de lo simple, nos hemos olvidado de lo cotidiano, nos hemos olvidado del hacer comunidad y la vivencia colectiva, ¿sí? Del acompañarnos, del saludar, de estar. A veces yo no sé si les ha pasado, yo llego a unos escenarios donde el profesorado es un ambiente hostil entre el profesorado, entre las academias, entre las facultades, ¿vale? Pues si ya el maestro la está pasando mal, ¿sí? Los estudiantes también la pasan mal, el personal administrativo la pasa mal, perdón, lo voy a decir, nada más llega el periodo para llenar, subir documentos para el SNI o para cualquier cosa de este tipo de cosas y todo el mundo anda estresado, ¿sí? Todo el mundo anda cumpliendo indicadores y estándares, ¿vale? Bien ahora, no estoy culpando nada, que quede claro, estoy hablando de algunas circunstancias que nos llevan a un malestar individual y colectivo que se vive en la universidad y que debemos reflexionar justo para pensar que la universidad no solamente son los estudiantes, ¿sí? También son las personas que colaboran en lo administrativo y en la academia, ¿vale? Bueno, no, y regreso a la frase inicial. No podemos seguir interviniendo estudiantes que se nos están desmoronando en instituciones que no se están transformando, ¿vale? Porque la salud mental universitaria no será el resultado de abrir más consultorios, será el resultado de construir mejores universidades.
Universidades donde universidades donde aprender no implique sufrir, donde pertenecer no sea un privilegio, donde pedir ayuda no genere vergüenza y donde cuidar sea parte de la cultura institucional, ¿sí? Le decimos al estudiante, pero ¿por qué no viniste antes? Es que me daba vergüenza decir, ¿y por qué te da vergüenza? ¿Sí? Bueno, cuestiones de estigma, de prejuicio, de lenguaje, de comunicación, ¿vale? Porque la mejor estrategia de salud mental quizá no empiece en un consultorio, quizá empiece en la forma en que estamos decidiendo hacer universidad, ¿vale? Bueno, pues el bienestar psicológico no es un servicio universitario, es una propiedad emergente de la cultura institucional, ¿vale? No es sencillo, no es fácil, tenemos un montón de retos, tenemos un montón de variables que atender. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, repensemos el cómo lo estamos haciendo, ¿sí? Repensemos qué podemos hacer de manera mucho más orgánica, mucho más sencilla, no obligada, a quien tenemos primero que persuadir y convencer, porque, ojo, tenemos tanta urgencia y emergencia en este momento, ¿sí? Que vamos pum, 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 apagando, ¿sí? Pero que no nos hemos sentado con los actores claves para decir cómo construimos un proyecto mucho más ampliado, porque a veces creemos que esto del bienestar psicológico y la salud mental le corresponde a un departamento o a una secretaría o a un grupo de personas, y no, no es así. Nos corresponde y nos compete a todos y todas. ¿Cuándo nos hemos sentado a hablar cómo participamos en ese proyecto que va a trascender en la vida de las personas y que nos va a hacer mejorar el entorno a partir de un entorno saludable, pero que además sea sostenible, ¿vale? Sostenible a través del tiempo. Crisis siempre, pero que las crisis no sean las mismas y que hayamos dado las habilidades para esas crisis y que la siguiente crisis se tenga una base y un andamiaje para poder sobrellevar esa crisis y atender la nueva crisis. El problema es que en este aprendizaje que solamente atendemos el fuego, pues no fortalecemos ninguna habilidad, no fortalecemos ningún recurso y no favorecemos la consolidación de estrategias para los crisis de la vida cotidiana. Muchísimas gracias. Espero haber abordado el tema. Sí, súper, qué bárbaro, qué bonito. Me quedo de verdad muy conmovida, no sé si les pasó a los demás. Me permito hacer un comentario antes de las preguntas que tenemos en el chat. Pero ¿saben cómo me quedo? Me quedo como con esta visión limitada cuando hacemos psicoterapia individual y no atendemos al sistema y de cómo desde este grupo de trabajo coincidimos, especialmente creo que me atrevo, ¿eh? Me atrevo a hablar a nombre de la doctora María Teresa de González Herrera, una servidora y Juan Martín Ramírez Gutiérrez, que empezamos con este grupo de trabajo, de cómo esta escuela de verano va a hablar de la necesidad de los centros de atención psicológica, pero como tú bien dices, si esto no está alineado con, a mí me ha costado en mi administración actual, tengo que decirlo, el apoyo institucional y que no estemos alejados, lo que a mí me parece muy revelador o retrata muy bien la problemática, estamos muy alejados de actividades deportivas de mi propia facultad, de actividades artísticas y nosotros tenemos, o rescatamos porque no es nuestro, esta idea de los guardianes, de cómo nos podemos cuidar todos. Y fíjate, me inspiró tanto tu conferencia hasta el punto de que bueno, los que estamos o las que estamos trabajando o adscritas a psicología educativa, cuando formas a las y los docentes en este curso de iniciación universitaria, formación para la docencia, me recuerda mucho tu ponencia sobre cómo no estamos trabajando en cualquier lugar, vamos a trabajar con personas, estás listo para el paquete que es, y fíjate que lo pensé en dos vías, en el paquete de vamos a estar, porque la universidad es, bueno, a mí me fascina mi trabajo, me fascina el ambiente laboral, me fascina el optimismo que me causa de poder incidir en la gente que va a salir después y como dices, es el último jalón de poder sembrar, ¿no? Ahí herramientas, ideas, proyectos que después pueden llevar a los escenarios laborales, pero también del autocuidado de que las personas de la limpieza, por ejemplo, las personas de vigilancia, también están observando la descomposición, están observando las violencias,
tienen que cuidarse porque atendemos personas. Entonces, de verdad, me quedo muy, muy contenta porque lo que dices, y les invito a acercarse, por favor, a Antonio, en términos de que todas y todos podemos ser parte de una red de universidades promotoras de la salud y que la apuesta no está justo en tener más plazas necesariamente, sino que sea un entorno que favorezca, como decías, que el plan de estudios atraviese las materias que tenemos que hacer para cuidar de lo que hemos hablado en esta escuela de verano, ¿no? De la higiene, de sueño, de la alimentación. Yo tengo un papá que fue profesor de educación física y sigo creyendo que deberíamos de tener una materia obligatoria para hacer algún tipo de actividad física porque tampoco sin clases de educación física, alguna actividad de ese tipo, no hay salud, ¿no? Así como hablamos de la salud mental. Entonces, muchas, muchas gracias. Estoy muy contenta de escucharte tan temprano con una sabíamos que iba a ser inspirador porque conoces muy bien de lo que hablas y bueno, muchas felicitaciones de Sonora, de Jalisco, bueno, de todas las, te digo, de todo el país, afortunadamente nos acompañas de Coatzacoalcos, de Tecamachalco, acá te hacen algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, Jorge Aníbal, desde su perspectiva, ¿cuáles son los factores psicosociales de esta sociedad actual que están propiciando este gran problema? Muchas gracias. Madre mía, es que esta es tan difícil de contestar porque si nos vamos a cada región vamos a encontrar cosas diferentes, ¿sí? Aunque la migración en el norte nos pega, fíjate, algo interesante que voy a puntualizar ahí. A nosotros en el norte nos pegan los factores migratorios, ¿vale? Pero cuando analizamos el factor migratorio en el norte del país, al menos en Tijuana, donde estoy, los estudiantes no han vivido el factor migratorio, ¿ok? Es una condición y es un factor de riesgo, es un factor psicosocial de riesgo la migración, pero muchos de los estudiantes que viven en Tijuana no han vivido el factor migratorio, no tienen ningún papá que ha migrado, ¿sí me explico? ¿Por qué no lo viven desde el duelo? No lo viven desde lo que implica el trabajo exagerado, ¿no? Lo viven desde la comodidad, porque para ellos representa dinero, representa que me llega dinero suficiente para poder pagar la colegiatura, pero no comprenden la otra circunstancia que es el padecer hambre, horas extenuantes de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los? Yo creo que la red, mira, la digitalización hoy es un factor impresionante, no todo lo que tiene que ver con tecnología, ¿sí? ¿Cuánto tiempo pasamos en las pantallas y las personas, la gestión del tiempo, decimos, el recurso del teléfono debería ser un factor para gestión del tiempo, ¿sí? O administración del tiempo. Y no, no estamos utilizando la herramienta. Hoy tenemos muchos excesos y muchas herramientas valiosas que no estamos utilizando de manera factible, favorable, para que esos factores de riesgo se disminuyan, ¿vale? Estoy hablando que el exceso de celular y todo, bueno, muchas personas con las que yo trabajo, atiendo, mis estudiantes, cuando hablamos de, bueno, pero deja el celular a un lado o úsalo a tu favor. No, no, es que no puedo, me paso 2 horas en el teléfono viendo cosas. Bueno, ¿cuáles factores de riesgo? Creo que la hiperconectividad es uno de los elementos fundamentales, ¿va? Segundo, no, la falsa, la infodemia. Lo voy a poner, la infodemia. ¿Cuántas cosas escuchamos de influencer que nos hablan ahora? Díganme quiénes de ustedes han pasado por un régimen alimenticio actualmente, ¿sí? Que antes llamábamos mal dieta, ¿vale? Que no saben ya qué hacer. Porque uno les dice que primero la proteína, que otro que las verduras, que otro que esto, que aquí, que allá. Ya no sabemos que hay tanta información, ¿sí? Y ya no sabemos a quién hacerle caso. Infodemia, ¿vale? La hiperconectividad, la infodemia y las malas, lo que dije hace un momento de las relaciones y los vínculos. Yo pondría esos tres, aunque hay muchísimos, pero pondría esos tres. ¿Por qué las relaciones y los vínculos? Porque ahí en las relaciones y los vínculos hay un montón de factores de riesgo, brutalmente factores de riesgo. ¿Sí? Desde el vínculo que genero con mi papá, con mi mamá, con mis amigos, con mis abuelas, con las parejas, a veces eróticas o solamente sexuales, afectivas, para ir al cine. Tenemos una mala comprensión. Entonces, pongo estos dos factores, estos tres grandes factores que nos llevan a la soledad, ¿sí? La hiperconectividad, la infodemia, los vínculos y las relaciones. No te escucho, Carlos. Muchas gracias. Y la última pregunta dice, ¿qué se requiere para ser parte de la red de universidades?
promotoras de la salud, ¿qué necesitamos poseer como principal requisito? Bueno, de entrada, voluntad, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, porque al final, lo importante aquí es, hay dos formas de pertenecer a la red mexicana. Uno, que sea universidad particular o privada, ¿no? Perdón, particular o pública, ¿sí? Hay dos formas de pertenecer a la red, de forma vinculada y de forma afiliada, ¿sí? Vincularte no implica costo, afiliarte implica un costo, que con mucho gusto lo pueden encontrar en la página web que pongo en el chat. Gracias. eh, y al final es www.remops.org. Ahí vienen todos los requisitos y lo que vas a obtener, ¿no? Si eres vinculada o si eres afiliada. Ahora bien, no necesitas tener un proyecto de bienestar o de promoción de la salud. Lo importante es que la red nos permite aprender. Lo que yo les compartí es aprendizaje de los últimos 8 años en la red mexicana, ¿sí? Entonces, hemos aprendido mucho en colectivo y eso es importante, ¿va? Como dice, la ropa sucia se lava en casa. No, la ropa sucia se lavaba en el río platicando en el chisme, ¿sí? Ahí se lavaba la ropa. Bueno, esto es la referencia que quiero hacer. La ropa sucia no se lava en casa, no en privado, no escondemos las cosas, ¿vale? Las conversamos con otros para ver alternativas. ¿Sí me explico? Cambiemos esta mirada de la ropa sucia se lava en casa a la ropa sucia se lava en el río. ¿Se dan cuenta el gran sentido de comunidad que tenemos ahí? Donde comparto con otros, donde me siento escuchado, escuchada, donde aprendo técnicas, recursos, donde repienso lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. ¿Vale? No desde la crítica, no desde el escrutinio, sino desde la posibilidad y la ignorancia. Porque decimos en la red, la ignorancia no es un elemento erróneo, es lo que nos potencializa a reconocer que no lo sabemos todo y que podemos mejorar lo que hacemos y trascender en lo que hacemos. Muchas gracias. Pues nos piden que si nos puedes compartir tu presentación, lo vamos a ver contigo y bueno, nos comparten que se sienten muy identificadas con lo que aquí presentas y de esta visión que tú tienes. Pues muchísimas gracias. Estamos muy contentas de estar con ustedes, nos quedamos con muy buen sabor de boca y les esperamos a las eh, que si reciben escuelas del IPN, sí, todos y todas Todo bienvenidos. lo que sea universidad. De hecho, del Instituto Politécnico Nacional de México está el trámite desde el año pasado, ya va avanzando, ¿sí? Y es que a veces la burocracia también, ¿no? Otro elemento a considerar en las universidades. Sí. Muchas gracias por tu presencia. Te haremos llegar vía electrónica una constancia de participación y gracias por tu tiempo y por tu, yo creo que esta fuerza y este optimismo que compartes siempre es muy agradable para nosotras. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Ahí te mando la presentación. Muchas gracias. Bonito día a todas y todos. Nos seguimos. Bye.